El espíritu detrás de la Iglesia. Afirmaciones del video sobre los adventistas del séptimo día, parte 1. El video comienza a describir una semblanza de la Iglesia adventista, que no obstante es real en un principio, pero después comienza a deformarla con ciertos adjetivos y afirmaciones falsas. 1. Están basados en las enseñanzas y filosofías de su fundadora del siglo XIX, la profetisa Ellen G. White. Cualquiera que haya leído las 28 creencias de los adventistas del séptimo día y aún más los miembros de Iglesia, saben que esta afirmación no es correcta. Las doctrinas están basadas en la sola Escritura, basta escudriñar el respaldo bíblico de cada una de ellas para saber que están cuidadosamente basadas en la Biblia y son aún más apegadas a ella que otras denominaciones. 2. Elena fue golpeada en la cabeza con una roca a los 9 años. Tanto su salud como sus emociones siguieron siendo frágiles al crecer. Este evento, aunque verdadero, es inexacto en su contexto. Si bien es cierto que la salud de Ellen G. White continuó siendo frágil, sus emociones no lo fueron. No es posible juzgar de inestable emocional a una mujer con un intelecto tan elevado como ella. Tampoco presentan pruebas para demostrar su afirmación y no es posible que atestigúen algo que está fuera de su alcance, debido a que no les fue posible conocer en persona a Ellen G. White. Sección por el narrador y David Schiller. 3. Un pastor fue despedido solo 6 meses antes de su jubilación por sus descubrimientos de ciertas inconsistencias históricas. Es obvio que se despida a alguien que no cumple la función para la que es asignado. No afirman que fue desfraternizado de la Iglesia, solo despedido. Es paradójico exigir un beneficio de quien atacas. También es posible estudiar las inconsistencias que descubrió y saber que su suspensión no fue sin razón, según veremos más adelante. 4. William Miller predicó que Cristo vendría primero en 1843 y después el 22 de octubre de 1844. Es verdad que los estudios de la profecía de Daniel 8 y 9, además de otros estudios bíblicos, llevaron a Miller a rectificar las fechas alrededor de esos años como el cumplimiento de la profecía, y el probable retorno de Cristo. Sin embargo, no fue el único que llegó a dichas conclusiones, lo que nos indica que era una fecha correcta. Martín Lutero dijo estar convencido que Jesús volvería a la tierra dentro de 300 años. Isaac Newton también hizo cálculos que se acercaban a esa fecha. Juan Petri 1718-1792, un pastor de Alemania de la Iglesia Reformada, reconoció que los 2300 días de Daniel 8 empezaban al mismo tiempo que las 70 semanas de Daniel 9. Descubrimientos similares e independientes fueron hechos por Hans Ward, en Irlanda, 1787 creyó que Cristo vendría en el 1880. Juana Brown, en Inglaterra 1810 y W. C. Davis, ministro presbiteriano de Carolina del Sur 1811. También un laico bautista en New York en 1818. Todos se convencieron que Cristo vendría en la década de 1840. Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita chileno. José Wolf, un cristiano judío. Enrique Drummond, banquero inglés y miembro del Parlamento. Guillermo Cunningham, Heinrich Richter, Mortimer O'Sullivan, Louis Wassen, Guillermo Pym, Jorge Crowley, Enrique Manit, Alejandro Kate, James Abbott, Jorge Stanley Faber, y una gran cantidad de otros en Escocia, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Sudamérica, el Medio Oriente y el mayor número de ellos en Inglaterra, escribieron libros, predicaron sermones, publicaron periódicos y dictaron conferencias en la época del despertar del segundo advenimiento. Los temas eran más o menos paralelos con los que predicaba Miller en Norteamérica. Referencia al libro Diel o al Mundo, páginas 36 y 37. En Europa, no se predicó la fecha específica del 22 de octubre de 1844, pero predicaban que para ese año la hora del juicio había llegado. En 1841 empezaron en Suiza los niños predicadores que hasta 1844 llamaban confiadamente al pueblo a la reforma y la preparación para la venida de Cristo. Algunos eran azotados, como Olevo Christ. Pero hasta niñas con muñecas predicaban. Este fenómeno fue llamado la enfermedad de la predicación y fue examinado por el Dr. Sven-Erik Skilberg, que fue médico oficial del gobierno durante 30 años y decía que algunos niños predicaban acostados, con los ojos cerrados, inconscientes y aparentemente sin respirar. Liz Andersdotter, Mary Suensdotter y otros adolescentes, si sus labios y fosas nasales eran comprimidos mientras ellos cantaban, continuaban entonando la melodía. Estos niños predicaban de Cristo, la oración, el arrepentimiento y la conversión.
Cuando se les pedía explicación por lo que hacían, ellos citaban Joel 2:28. Referencia a Leonardo Espinoza, artículo La historia del Gran Chasco. 5. El 22 de octubre de 1844 fue supuestamente el día judío de la expiación, sin embargo según la Enciclopedia Universal Judía en 1844 el día de expiación fue el 23 de septiembre no el 22 de octubre. Esta fecha crucial en el adventismo estaba equivocada, era incorrecta desde el principio. Los datos de la Enciclopedia Universal Judía se basan en el ciclo metónico matemático de 19 años inventado por el rabino Hillel II. Este método artificial fue implementado debido a la expulsión de los judíos de Jerusalén presente aún en esas fechas. La verdadera forma de contar los años era esperar a la maduración de los granos de cebada de Jerusalén, y empezar el año a la primera luna nueva posterior a estos. Datos astronómicos y actuales nos confirman que el método metónico no era correcto amén de no ser bíblico, también que en 1844 se debió agregar un mes bisiesto haciendo caer la fecha de la expiación 10º día del séptimo mes el 22 de octubre de 1844. Más información en www.elenawhitedefensa.net. 6. Las reuniones de William Miller estaban marcadas por mucho emocionalismo y mucha histeria. Los registros contemporáneos indican que las reuniones milleritas estaban completamente libres de fanatismo. Referencia a respuestas a críticas por el patrimonio White, e Instituto de Investigación Bíblica, Francis D. Nichols, Mindnicry, 1944, páginas 339-354. 7. Aun cuando William Miller admitió su error respecto al 22 de octubre de 1844, Elena White nunca lo hizo. Es cierto que después del Gran Chasco, el pastor William Miller admitió su error respecto al retorno de Cristo el 22 de octubre de 1844, también renunció a la idea de que el 22 de octubre tuviera algún significado profético. Por otra parte, Elena White nunca descartó su fe en significado profético del 22 de octubre, por lo tanto no tenía razón de admitir que se había hecho un error de cálculo, aun cuando Cristo no había retornado ese día. Hay varias citas que indican su consistente posición. A continuación se dan algunas. Elena White, Spiritual Gifts, volumen 1, páginas 148-150. Elena White, Spirit of Prophecy, volumen 4. 1884, páginas 251-257. Elena White, The Great Controversy, 1991, páginas 403-408. Respuestas a críticas por el patrimonio White, e Instituto de Investigación Bíblica. 8. En cambio ella afirmó haber tenido una visión de Dios, la primera de muchas. Esa visión no fue la primera visión dada a Elena White, la visión a la que hacen referencia le fue dada el 23 de septiembre de 1850. Su primera visión le fue dada en diciembre de 1844. Respuestas a críticas por el patrimonio White, e Instituto de Investigación Bíblica, Elena White, Early Writings, 1945, página 74. 9. En lugar de admitir que estaba en un error, Elena White afirmó que fue Dios quien cometió la equivocación y la había cubierto él mismo. Esta afirmación hecha por el narrador nos ilustra muy bien hasta qué grado se manipulan los escritos de Elena White. En ningún lugar del escrito recién citado se encuentra la afirmación: Dios cometió la equivocación y él mismo la cubrió. Ella únicamente dijo, cita, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros escritos página 74, la frase entre el guión fue omitida en el vídeo. En 1843 se cometió un error de cálculo, pero era una interpretación correcta. Ella no dice que la mano de Dios privó de una explicación posterior a los milleritas, tampoco que Dios cometió una equivocación, únicamente que su mano ocultó una equivocación y después sería vista. Esto era lo mejor, ya que únicamente los buscadores de la verdad y con verdadero amor a Dios quedaron firmes. El que Dios oculte alguna información no es ajeno a la Biblia, por extraño que les parezca a quienes se cierran a su criterio. Marcos 4, 9, 12. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios.
Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Deuteronomio 29, 3, 4. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Primera de Corintios 4, 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 10. Las visiones controversiales de Elena White forzaron la rectificación de muchas fechas y doctrinas adventistas, aunque la fecha de 1843 se rectificó a 1844, aún esta fecha era errónea. Esta afirmación también carece de veracidad. Como ya se dijo antes, esta visión del diagrama fue dada mucho después de 1843 y 1844, ella ni siquiera tuvo una visión entre el periodo de 1843 y 1844 que influyera a cambiar las fechas. También de nuevo recordaremos que la fecha de 1844 sí era correcta según el cálculo bíblico y astronómico. 11. Como afirmaba poseer el espíritu de profecía, se convirtió en la figura y autoridad absoluta para el pequeño grupo inicial de fieles adventistas. De nuevo es faltar a la verdad el hacer esta afirmación, por el contrario la Iglesia Adventista es una de las mejores organizadas en el mundo dependiente de congresos y consensos desde su mismo inicio. 12. Debemos mencionar que volvieron inaccesibles sus más vergonzosos escritos volviéndolos inaccesibles bajo la bóveda de los bienes White. Elena White no tiene vergonzosos escritos, todos son de índole moralista y cristianos. Todos los escritos publicados de Elena White están disponibles en discos compactos o en internet en la siguiente dirección: www.egustateandrews.edu. Todos sus materiales no publicados están actualmente disponibles en la oficina principal del Patrimonio White en la Conferencia General en Silver Spring, Maryland y en las 3 oficinas sucursales ubicadas en Andrews y University, Michigan. Loma Linda, California y Oakwood College. Al. Como en los 14 centros de investigación alrededor del mundo. La bóveda provee protección contra incendios y seguridad a los escritos originales. Respuestas a críticas por el Patrimonio White e Instituto de Investigación Bíblica, Herbert T. Douglas, Messenger of the Lord, 1998, páginas 483 y 484. Afirmaciones del video sobre los adventistas del séptimo día, parte 2. Sección por el narrador y Sidney Cleveland. 13. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Exactamente ha sucedido lo opuesto a lo que Elena G. de White predijo. Entonces la vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948 cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada. Elena G. de White nunca dijo que Israel no se convertiría en nación, solo que la vieja Jerusalén, es decir, de la zona vieja de la ciudad, no sería reedificada, así como Cristo predijo que no quedaría piedra sobre piedra. Hoy el templo es una mezquita musulmana y lo único que resta es el muro de los lamentos, que es un fragmento externo de un muro del templo, y efectivamente no ha podido ser reedificada. Más información en www.elenawhitedefensa.net. Weblink. 14. También predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera. Esta interpretación a sus escritos es un error. Ella únicamente describe su visión en primera persona, tampoco dijo que no moriría. Más información en www.elenawhitedefensa.net. Weblink. 15. En sus primeros escritos en 1850 exhortó a los nuevos convertidos afirmando que solo tendrían que esperar unos meses. Esta afirmación tampoco es verdadera. Elena G. de White no dijo que Jesús vendría en unos meses, únicamente que los que se convirtiesen al adventismo en los tiempos finales tendrían que aprender en pocos meses lo que otros aprendieron en años. Más información en www.elenawhitedefensa.net. Weblink. 16. En mayo de 1856 en una iglesia de Battle Creek, Michigan, la señora White declaró audazmente: vi que algunos de los presentes serían alimento para los gusanos, algunos sufrirían las 7 últimas plagas y algunos serían transportados al cielo en la segunda venida de Cristo sin ver la muerte.
En tiempos bíblicos ella hubiera sido apedreada por ser una falsa profetisa. Esta visión narrada en Testimonios para la Iglesia tomo 1 nos ofrece una semblanza que permite concluir que el ángel no se refería propiamente a los presentes en la conferencia, sino al movimiento adventista en general, siendo una profecía que pronosticaba que el pequeño grupo se sostendría hasta el tiempo final, ya que no afirma que se refiera únicamente a los presentes en la conferencia, aclara que le fue presentado el grupo de la reunión y después el ángel le dijo que algunos morirían, y otros vivirían los tiempos finales. Se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel: algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Testimonio tomo páginas 131, 132, 1856. Más información en www.elenahuaydefensa.net weblink. Podemos notar la agresividad y aversión que le manifiestan los acusadores al afirmar que merecía ser apedreada. Fue específicamente en el antiguo Israel donde los verdaderos profetas fueron apedreados y su mensaje rechazado por no compaginar con las creencias a modo de los dirigentes. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? 17. En 1862 predijo la caída de los Estados Unidos después de una gran guerra que involucraría a muchas naciones. Después, durante la guerra civil, profetizó que Inglaterra declararía la guerra contra los estados del norte y los humillaría hasta el polvo. El ángel dijo: cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio que servir, y habrá guerra en general. Confusión general. Esta nación será humillada hasta el polvo. Esta afirmación de nuevo es incorrecta, y por cierto muy manipulada. Las frases entre paréntesis forman una sola. Los creadores del vídeo las cortaron en dos y agregaron entre ellas otra frase que aparece fuera de contexto muchas líneas adelante del primer párrafo. La frase humillada hasta el polvo se encuentra antes de toda una larga narrativa de la situación del país. Considerando estas afirmaciones por separado podemos concluir que se refiere a eventos posteriores. También es falso que ella declare que los estados del norte serían humillados hasta el polvo ni que serían atacados por Inglaterra. Ello se aplica a la nación a largo plazo. Más información en www.elenahuaydefensa.net weblink. 18. Algunas de sus llamadas visiones reflejaban sus propias ideas racistas. Por ejemplo, creía que ciertas razas de gente eran resultado de relaciones sexuales de hombres y animales a las que llamaba una amalgamación. Debemos aclarar que Elena G. de White estaba lejos de ser racista, ya que ella misma era de ascendencia de color. Jamás dio una declaración racista y en la cita que refieren no especifica ninguna raza, ni que hubiese alguna raza producto de relaciones sexuales de hombre y bestia. Debemos recordar que Elena G. de White habla en un contexto teológico. La Biblia define a la unión del hombre y la bestia como una forma falsa de adoración a los seres creados y no a Dios. Apocalipsis 14, 9, 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En su mayoría, las civilizaciones antiguas adoraron a las bestias e incluso, las representaban con imágenes amalgamadas mitad bestia y mitad hombre, además de llegar a practicar actos sexuales con animales en sus rituales. Este abandono de la adoración correcta de Dios y el pecado en general provocó la pérdida de la vitalidad edénica y la degeneración de las razas, ya que algunas tienen tendencias marcadas a sufrir ciertas enfermedades, la degeneración, sufrimiento de enfermedades y muerte de las especies y por último el diluvio. Después del diluvio se continuaron estas prácticas. La Biblia también proyecta la segunda destrucción provocada por la adoración y unión con la bestia, falsa forma de adoración impuesta por seres creados. Como puede notar, amable lector, las ideas de racismo, relaciones sexuales con animales y surgimiento de razas hombre-animal entre otras, provienen de fuentes ajenas a las declaraciones de Elena G. de White. Más información en www.elenahuaydefensa.net weblink. Sección por el narrador Idale Raslav. 19. La doctrina del juicio investigador a la que los adventistas del séptimo día aún se aferran viene de una reinterpretación de la fallada profecía de William Miller, de que Cristo vendría a la Tierra el 22 de octubre de 1844.
Esto es inexacto. La profecía del 22 de octubre de 1844 tiene base bíblica e histórica, Daniel 8 y 9, y si bien es cierto que se predicaba la venida de Cristo para esa fecha, no era una profecía de William Miller, ya que él nunca fue profeta. Más que una reinterpretación, provino de una visión dada a Hiram Edson explicándole que la fecha profética correspondía al comienzo de la purificación del santuario celestial tal y como lo indica la Biblia. 20. Los adventistas pensaban que la puerta de la misericordia se cerró ese día. Elena G. de White con poderío profético apoyó esta fecha y la creencia de la puerta cerrada. Su primera visión tenía un temible juicio para los adventistas que dejaron el mensaje de 1844 llamado el clamor de medianoche. Dijo que habían caído del camino para el cielo. Era imposible para ellos volver de nuevo al camino e ir a la ciudad, como todo el mundo malvado que Dios había rechazado. Referencia. Daystar, enero 24, 1845, años después, cuando su primera visión fue reimpresa, aunque en el prólogo decía que no se hizo ningún cambio en las ideas o los sentimientos, la porción de su visión que mostraba la puerta cerrada a la salvación, fue excluida sin más. Esta acusación cuenta con una respuesta de Elena G. de White misma, que no deja dudas en cuanto a su posición sobre el tema de la puerta cerrada. Esta crítica está basada en percepciones falsas, empezando con la cita. La cita original no contiene la frase, era imposible para ellos volver de nuevo al camino e ir a la ciudad, como todo el mundo malvado que Dios había rechazado. Esta fue agregada a la primera visión de Elena G. de White. La afirmación de que ella apoyó la doctrina de la puerta cerrada con poderío profético es igualmente quimérica. A Elena G. de White jamás se le presentó una visión donde se le enseñara que en 1844 la puerta de salvación se cerró definitivamente. La verdad de todo esto. Elena G. de White también fue acusada en su tiempo de dichos cambios y ella aclaró muy bien el por qué había diferencias. Recientemente se me llamó la atención a un folleto de 16 páginas publicado por C. de Marion, Iowa, titulado Comparison of the Early Writings of White with Later Publications, comparación de los primeros escritos de la señora de White con publicaciones posteriores. El autor dice que algunas partes de mis primeras visiones, tal como fueron publicadas, se han suprimido en la obra recientemente editada bajo el título Early Writings, primeros escritos de la señora Elena G. de White, y conjetura, como razón para esa supresión, que esos pasajes enseñan doctrinas que ahora repudiamos en conjunto. Mensajes selectos, tomo 1, página 67. Las obras originales de la visión se publicaron en. La edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió, pocos años después, un libro mayor de Christian Experience and Views of Elena G. de White, impreso en 1851, y que contiene mucho material adicional. Mensajes selectos, tomo 1, página 68. Para la republicación de la visión en primeros escritos, Early Writings se basaron en nuestras continuas mudanzas en los albores de la obra de publicaciones, y luego en los casi incesantes viajes, mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California, y he cruzado las llanuras no menos de 17 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. Cuando se decidió publicar Early Writings en Oakland, el otoño pasado, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan. Mensajes selectos, tomo 1, página 68. Había otra versión en circulación de la visión de Elena G. de White que fue alterada del original por un editor que agregó sus palabras a lo escrito por Elena G. de White. Entre los cambios está la frase mencionada ahora por los críticos como cambiada. Por el tiempo cuando se publicaron por primera vez mis primeras visiones, aparecieron varios artículos que se pretendía que habían sido escritos por mí para relatar lo que el Señor me había mostrado, pero que sancionaban doctrinas que yo no creía. Los tales fueron publicados en una revista editada por el señor Curtis. Ese hombre tomó artículos que yo había escrito y completamente los transformó y distorsionó, entresacando una frase aquí y otra allí, sin su contexto, y luego, después de haber insertado sus propias ideas, les añadió mi nombre como si vinieran directamente de mí. Al ver esos artículos, le escribimos expresando nuestra sorpresa y desaprobación y le prohibimos que así tergiversara mis testimonios. Contestó que publicaría lo que le placiera, que él sabía que las visiones debían decir lo que él había publicado, y que si yo las hubiera escrito como el Señor me las había dado, ellas habrían dicho esas cosas. Declaró que si las visiones habían sido dadas para el beneficio de la Iglesia, tenía derecho a usarlas como le placiera. Mensajes selectos, tomo 1, página 69. La primera cita mencionada por C. es de un folleto de 24 páginas publicado en 1847, titulado A Word to the Little Flock. Un mensaje para la pequeña Grey.
Aquí están las líneas omitidas en Experiencia en Vieus. Era tan imposible que ellos, los que abandonaron su fe en el movimiento de 1844, recobraran el camino y fueran a la ciudad, como todo el mundo impío que Dios había rechazado. Cayeron a todo lo largo del sendero, uno tras otro. Mensajes selectos, tomo 1, página 70. Como hemos leído, la frase señalada fue colocada por el señor L. Curtis y fue republicada en lo que llegó a ser un panfleto donde se publicaron muchas más visiones de Elena G. de White, como lo fue Award to the Little Flock, debido a que esta revista se siguió considerando una fuente de los escritos de Elena G. de White. No se sospechó que la primera visión en ella publicada de Elena G. de White estuviese alterada. Debido a sus ocupaciones, Elena G. de White no prestó atención de momento a este malentendido, sino hasta que sus escritos fueron cuestionados, ya que otras publicaciones se basaron en Award to the Little Flock para confiadamente republicar la visión, sin saber que estaba basada en The Daystar, que fue la revista alterada por Curtis. Debido a esto, Experiencia en Views y Early Writings son distintas y realmente apegadas a la visión original. Aunque los pioneros creyeron inicialmente en la puerta cerrada, fue precisamente la visión de Elena G. de White la que explicó que esta interpretación no era correcta. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Mensajes selectos, tomo 1, página 71. 21. Después de 1851, los otros pasajes de la puerta cerradas fueron abandonados o reinterpretados. Esto es falso, ya que no hubo ningún pasaje de Elena G. de White basado en visiones que quepa dentro de los llamados otros, sancionando que la puerta de salvación estuviera cerrada. 22. Dos seguidores de Miller Jameson y el señor Crozier introdujeron una nueva teología del santuario que enseñaba que en lugar de que Cristo viniera visiblemente a la tierra en 1844, entró por primera vez al lugar santísimo del cielo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única que en la actualidad mantiene la doctrina de la existencia de un santuario celestial. Esto no quiere decir que sea un invento humano solo para salir de un chasco, realmente la doctrina de un santuario celestial es bíblica y veraz. Hiram Edson recibió una visión, por lo tanto esta doctrina fue a la vez una revelación. Hebreos 8, 1, 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 23. La puerta cerrada tuvo que ser abierta para permitir la salvación de sus propios hijos nacidos después de 1844 y para evangelizar a otros al adventismo. Ya analizamos por qué esta manera de pensar no tiene sustento. Esta afirmación es nacida en la percepción del acusador. 24. La salvación para todo el mundo, incluso aquellos que vivieron en tiempos bíblicos, debía depender de este juicio final, así que fue introducido el sueño del alma. Aquí de nuevo tratan de hacer ver a la Iglesia como inventora de nuevas doctrinas solo porque se le acomodaban a su antojo. Olvidan que el pueblo adventista es conocido como el pueblo de la Biblia, ya que sus doctrinas son las más apegadas a la santa palabra de Dios, la creencia de que las personas al morir no van al cielo ni al infierno, y en la resurrección final es ciertísima bíblicamente hablando. La muerte fue comparada por Cristo como un simple sueño en la inconsciencia. Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eclesiastés 9, 5, 6. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más para. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 25. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis tuvieron que ser reinterpretadas para ajustarse al juicio investigador. Fue una época de confusión y vuelco dogmático, pero la doctrina del juicio continuó cuando Elena G. de White puso sobre ello su sello de aprobación. Nunca hubo confusión sobre la doctrina del juicio previo al advenimiento. No fue Elena G. de White sino Dios quien reveló esta doctrina bíblica. 26.
Los términos para esta nueva doctrina adventista del juicio investigador fueron duros. Enseñaba que un ángel anotador ahora registraba todo movimiento, incluso al grado de anotar los momentos de ocio en los que uno quería un poco de tiempo libre. Aquí se puede notar el grado de desconocimiento bíblico o los límites que puede rozar la aversión apasionada a una iglesia. Justo se acusa a la iglesia adventista de contradecir a la Biblia sin bases, y esta declaración va en contraposición al concepto bíblico. Dios está en todas partes y tiene todo anotado en un libro sobre nuestras acciones, aún nuestro código genético. Nada escapa a su omnipresencia y seremos juzgados aún por nuestras palabras. Salmos 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmos 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 27. En verdad, esta doctrina del juicio investigador única de los adventistas del séptimo día, ha matizado todas las demás doctrinas del movimiento. Ha habido mucha controversia y debate porque ella no puede apoyarse en la Biblia. La doctrina del juicio previo al advenimiento tiene suficiente base bíblica. El día de la expiación o día del juicio en Levítico 16, se proyectó hacia el santuario celestial. Apocalipsis menciona que la hora del comienzo del juicio será antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 11, 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Recomendamos leer el libro de Clifford Goldstein 1844 Hecho Simple, donde se dan bases bíblicas profundas sobre la doctrina del juicio previo al advenimiento.